Y bueno, tenemos a unos invitados de lujo porque está aquí Gustavo Reyes y Adrián Alba, que nos vienen a explicar bueno, la prevención en caso de hemorragia, cómo actuar, cómo reaccionar rapidísimo. Pues bienvenido, chicos. Gracias. Pues el día de hoy vamos a platicar exacto, ¿no? Hola. Buenos días. Y los fríos. primeros Y fríos. fríos días. Es que en mi rancho hace muchísimo frío. Entonces me traje el frío para acá. Oigan, los primeros auxilios para mascotas. La velocidad de reaccionar puede salvar la vida de nuestras mascotas. Es la diferencia. Y en este caso, hablando de hemorragias, que se pueden dar por algún atropellamiento, por alguna mordedura, por algún ataque, por algún golpe, también. ¿no? Y esto puede generar el que nuestro perro tenga una hemorragia, comience a perder sangre, entre en shock y pueda perder la vida. Ay, Entonces, no. ¿qué tenemos que hacer y cómo reaccionar? Nos acompaña Adrián Alba, que es especialista en primeros auxilios. Él ha ido a tomar cursos, bueno, a miles de lugares alrededor del mundo y también da cursos aquí en México para que aprendamos cómo hacerlo de manera adecuada. Muy bien, ¿No es así, Adrián? Es correcto, aprender a salvar la vida de nuestro fiel compañero es algo ya Sí. primordial, ¿no? Claro. Por lo menos que nos dé tiempo, ¿no? De llegar con el médico. Eso es algo muy El importante veterinario, ¿no? porque, bueno, la intención de este curso o de este conocimiento no es suplir la atención de, en este caso, del médico veterinario, sino dar esa primera atención en lo que llegamos En lo que llegas. a la sala de emergencias. Y Muy de bien. hecho, bueno, vamos a hacer la demostración. Tenemos aquí a nuestros Dummies. amigos, dummies, o sea, nos Nuestras ponemos aquí en el mascotas. piso, ¿sí? A ver, y Sí, tú claro sigues, que sí. Adrián. Bueno, tenemos, como bien menciona Gustavo, diferentes situaciones por las cuales nuestra mascota puede sufrir una hemorragia, tomando en cuenta que una hemorragia es una situación que puede poner en peligro su vida de forma inmediata. Por lo tanto, es muy importante siempre tomar en cuenta nuestra seguridad y para eso es importante contar con un botiquín de primeros auxilios. Ok. Hoy en día los primeros auxilios de forma profesional debemos de tener un botiquín de primeros auxilios para dar esa atención. Claro. Y dentro de este kit vamos a encontrar diferentes herramientas, siendo una de ellas muy importante es el bozal. Un animal lastimado o enfermo puede morder, por lo Así tanto es. es muy importante que nosotros tengamos un bozal para darle esta atención. Una vez ya implementado este bozal, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir directo a lo que es la lesión, en este caso la hemorragia, suponiendo que la lesión está en esta pata trasera y que está saliendo la sangre de forma incontrolable, es una hemorragia severa. El bozal se le pone en su hocico, Se ¿verdad? le pone en el En el- hocico para evitar que nos Que muerda. te muerda Hay muchas porque veces está que enojado, pensamos, está dolorido. Sí. Claro. Entonces no hay que tener miedo al bozal, pero sí es importante saber cómo colocarlo, sobre todo en aquellos perros que son chatos, ¿no? Que si Sí, no que- colocamos claro. de manera correcta un bozal, podemos comprometer, podemos hacer que se ahogue. En los perros que son de hocico largo, Es más fácil ponerlo, ¿no? Simplemente se hace un nudo alrededor, ¿no? De la boca, se amarra atrás de la cabeza y se regresa en la parte de enfrente para hacer este bozal. ¿Con qué se puede hacer? Con una agujeta, muy bien. si tenemos que improvisar con la corbata, Un a veces listón. un listón, el cinturón, o sea, de verdad Sí. con lo que tengamos a la Así mano. de bien. rápido. Así Ya de rápido vieron. lo Y pusiste, ya es seguro claro. para nosotros y para darles Y atención para a él. y para la mascota. Es también. correcto. Un punto muy importante es tomar en cuenta que los torniquetes en las mascotas no está recomendado. Eso, por favor. Ese es qué un es punto eso? Se ha demostrado que en vez de causar un efecto benéfico, causa más daño. ¿Qué Por lo es un tanto, torniquete? Un torniquete es un amarre que nosotros hacemos, Cuando en amarras. ejemplo, en una de las patas. Y de esta forma nosotros lo que hacemos es, en teoría, detener la La sangre. circulación y el sangrado. Muy bien. Por eso es importante tomar en cuenta que no debemos de aplicar torniquetes en caso de encontrar una bueno, hemorragia. Sí, podemos bien. generar una gangrena, ya sería como cuestión de amputación. Ponerte guantes es importante, ahorita lo veamos para cuestiones de tiempo. Y creo que lo más importante y lo que debemos de tener en Gasas. buena cantidad son gasas. Lo único que tenemos que hacer es hacer presión directa en el sitio de la hemorragia. Pensando que ahí está saliendo la sangre Aquí. por botones. Sí. ¿no? Pones. O sea, imaginemos, ponemos. Si esta este gasa se empapa de sangre, no la quiten porque si no causamos más sangrado. Entonces, ¿qué hacemos? Gasa, se empapa de sangre, Y se colocamos sobrepone otra más vez. gasas, Exactamente, al- las gasas necesarias y nunca dejando de hacer presión directa en la el herida. sitio de la herida, exactamente, donde salga, en este caso, la sangre. ¿De qué más nos podemos apoyar? De una venda. Esta venda lo que quiere es suplir la función de la presión que yo estoy ejerciendo con mi mano. Muy bien. Que no tiene que ser tampoco una presión extrema, ¿no? Exacto. extrema, pero Exactamente. tratando de que, volvemos al Que mismo, le el dé- flujo de Parar sangre la pare. sangre, Que ¿no? se forme una costra Claro. y eso nos va a ayudar Que le dé un una coágulo. sujeción a esta presión que yo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llevar a nuestro animal de compañía al médico veterinario. Así es. Y nada Entonces- más, si no tenemos gasas, insisto, si no tenemos venda, siempre es con lo que tengamos a veces. A sí, lo mejor exacto. un trapo, Un estás en la trapo, una cocina, capa limpio, tomas ¿no? el trapo, Algo ¿no? limpio. Algo exactamente, algo que sea
higiénico, Exacto. que esté Correcto. limpio, ¿no? Y si ustedes observan, ya controlamos la hemorragia, colocamos este vendaje compresivo con las gasas y ya nosotros podemos transportar de forma segura a nuestro animal de compañía a la sala de emergencias. Claro. Ahora, ¿qué nos recomendarías tener nosotros en casa para poder atender rápido a nuestra mascota? ¿Algo así? Sí, en este caso las herramientas que yo te Venda, acabo de gasa. demostrar, eso estamos dentro de esa atención de calidad. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Adrián Alba, de Primeros Auxilios para Mascotas. Gracias. Definitivamente información que nos sirve muchísimo.